Amigos televidentes, para nosotros siempre es muy grato que ustedes nos permitan entrar a sus espacios, a sus hogares, a sus lugares donde les gusta ver el canal Zoom. Con Oiga Profe, una producción de la unidad de televisión de la Escuela de Medios para el Desarrollo de Uniminuto. Y hoy estamos con un invitado, siempre nuestros invitados son muy especiales. Pietro Ameglio, bienvenido, qué rico que está con nosotros. Gracias, Fernando, y a todas, un gusto. Bueno, yo, para que calentemos el tema y nos pongamos un poquito en la salsa de la coyuntura que estamos viviendo, voy a arrancar con una pregunta que es una pregunta gigante, pero quiero que me la responda muy corta porque solamente es como el abrebocas. ¿Qué es la paz y qué no es la paz? Bueno, justamente es no usar palabras tan grandes como paz sin apellido, sin un tiempo y un espacio, porque no es lo mismo la paz en este espacio de Bogotá que en un barrio periférico, en ciudades muy diferentes de México, de otros países. Entonces, la paz necesita un apellido que tiene que ver con la justicia, seguramente, con la verdad, con la reparación, y tiene que ver con ese principio de realidad de cada territorio y tiempo. Es muy importante. Entonces, las ideas abstractas, como hay mucho en México, por ejemplo, de donde vengo, sobre la paz o grandes palabras como la solidaridad, la guerra, no ayudan a entender los procesos ni tampoco a cambiarlos, a humanizarlos. Entonces, hay siempre que ponerle un principio de realidad al lado del tema de estos valores absolutos, ¿no? Es un deseo de la especie humana. Algunos dicen que nadie la ha visto nunca, otros dicen que ha habido pequeños espacios, pero sin duda es una utopía, un horizonte que nos ayuda a dar un contenido positivo en principio. Hoy en día creo que uno de los temas importantes con la paz, por ejemplo, un caso muy mexicano, que es un laboratorio mundial, es que se ha confundido la idea de paz con la idea de seguridad. Y eso es peligrosísimo, es la idea de la paz armada, de la paz donde los medios no respetan el fin, y entonces la gente lo que pide es seguridad a toda costa y se olvida de valores como la justicia, los derechos humanos, que están íntimamente ligados a la paz. Seguridad es un término militar que nace de la cultura militar, no tiene nada que ver con el tema directo de la paz, pero a través de formas de atemorizamiento o aterrorizamiento ciudadano se ha sobrepuesto esa idea, incluso desde Naciones Unidas, desde muchos aparatos de gobierno, y es una trampa mortal para la sociedad civil que queda en medio de una paz armada y militarizada. Bueno, pues vamos a conocer a nuestro invitado de hoy, que ha venido a hablar sobre los aportes de la no violencia en América Latina en el evento La Paz es Ahora, Hora Cero por la Paz, organizado por el Programa de Estudios y Promoción de la Paz y la Ciudadanía de Uniminuto. Veámoslo. Bueno, y después de conocer a nuestro invitado, entonces vamos a empezar con nuestro diálogo. Y para hablar de la no violencia, voy a empezar por el tema de la violencia, porque un poco uno se pregunta qué es lo que hace que en nuestra cultura, en nuestras culturas, pareciera que la forma de arreglar los conflictos es a través de la violencia. Sí, justamente es parte de una raíz cultural, de un modo no de transformar, sino generalmente de agravar, de polarizar los conflictos, de buscar falsas soluciones así como mesiánicas o que simulan la realidad porque aparentemente deja de haber el enfrentamiento, pero pasado mañana hay un enfrentamiento el doble de violento, porque uno tiene que aprender mucho que no se trata de tapar ni de aplicar castigos sin proporción y excesivos
en los conflictos a nivel de violencia, sino de enfrentar y transformar el conflicto, porque si no es como tapar un volcán, un día explota y el conflicto es incontrolable. Y así tiende la sociedad nuestra a resolver a partir de formas de encierro, como diría Foucault, formas de castigos ejemplares, formas de todo tipo de prejuicios y estigmas, a querer tapar confrontaciones que son parte de la especie humana y que están, como diría Foucault, en parte el modelo para entender las relaciones sociales tiene que ver con una batalla o con una forma de poder, pero no tiene en principio un contexto negativo, pero nosotros, tratando de simular una solución que no es real, los agravamos. Bueno, cuando empezamos a hablar entonces ahora sí del término que hemos trabajado en este evento, el de la no violencia, y un poco aquí toca resaltar que ese no violencia lo escribimos pegado porque ya es una concepción, ¿cierto? Sí, es una cultura. Una concepción, una cultura, una posición política. Sí. Entonces, contémosle a nuestros televidentes en qué consiste la no violencia. Bueno, dices bien que no es un poco la idea de no guión violencia o no separado violencia. O sea, no es que está uno opuesto a la violencia, sino que propone otra forma de enfrentar la humanización de la especie. Finalmente, esa es la ruta. Hay otras, está el anarquismo, el socialismo, hay otros caminos que de lo que se trata es de ser un poquito más humanos cada día. Parto un poco de esta idea de Konrad Lorenz, que estamos más cerca quizás del eslabón perdido que de ser plenamente humanos, en el sentido de las formas de genocidio que podemos ver todos los días, sería el de lo más inhumano de la especie. 2, 3 de 6 personas no saben si van a comer mañana, te puedes imaginar algo más inhumano. Entonces, en ese sentido, la no violencia es un largo proceso de buscar humanizar la especie. Ahora, tiene características en el plazo corto importantes. Una empieza por humanizar al otro, al adversario, entender su proceso constituyente, cómo llegó a eso, sus intereses, su lucha, porque él también lucha y tiene su verdad. Sin perder de vista el tema de una verdad más allá de las individuales. Gandhi decía que la verdad es Dios. O sea, la verdad fue la idea que Gandhi encontró que unía a todos los humanos, más allá del amor, de Dios. Él se dedicó a buscar una palabra que uniera a todos los humanos y encontró la palabra verdad. Todo el mundo entendemos lo mismo. Entonces, en ese sentido, humanizar al adversario es también conocer su verdad, su identidad. También es muy importante, en lo personal es prácticamente a lo que he dedicado la mayor parte de mis últimos 25 años, a construir en la gente una desobediencia debida a las órdenes inhumanas, de vida junto. La capacidad de desobedecer lo que no es justo. No es tan sencillo, no es complejo. Desde que nacemos se nos dice, obedece, hazlo, es por tu bien, yo sé más que tú, el maestro sabe, etc. Entonces, el tema de la desobediencia a lo inhumano es muy importante. Hay, en ese punto en particular, hay un tema que es el de la resistencia civil y el de la desobediencia civil, que en los procesos que conocemos normalmente se le atribuyen o nacen de miradas un poco de izquierda, es decir, que no están dentro de la hegemonía. Pero en Colombia ha ocurrido un caso contrario, porque es la extrema derecha la que se declara, promueve una resistencia civil en contra del proceso de paz. ¿Cómo analizamos eso? Bueno, para empezar, la palabra resistencia civil también necesita un apellido. Resistencia civil no violenta. La no violencia está profundamente ligada a la justicia como camino para la paz, no a la seguridad ni a la paz armada. Entonces, también en México la derecha ha hecho formas de resistencia civil frente a los fraudes electorales del PRI, Partido del Estado, más de 70 años, y ha usado la no violencia o la resistencia civil en abstracto como una táctica, pero vaciada de la filosofía y el contenido que tiene atrás en la idea de paz y no violencia. Entonces, en ese sentido, se convierte igual que una táctica militar. Digo, también la extrema derecha puede hacer una marcha, firmar comunicados o algo,
Pero el arma principal de la no violencia y de la resistencia civil en esa línea tiene que ver con la legitimidad moral. El arma principal no es la fuerza material, no depende de cuántos soldados tengo, sino de cuánta fuerza de legitimidad y de verdad tengo. Y en ese sentido es el arma primera. Si la resistencia civil no tiene legitimidad moral y persigue el interés de un pequeño grupo en aras de ir en contra del interés de una gran mayoría, sobre todo gente más pobre y en situaciones de más carencia y explotación, carece de toda fuerza como resistencia civil legítima. Ahora, como tácticas de acción, igual que tácticas armadas, puedo usar hoy un paramilitar y mañana una marcha, pero la lógica de la violencia social es la misma, depende que es más funcional. Por lo tanto, usar la categoría de resistencia civil sin la legitimidad que dan los procesos históricos de la resistencia civil, que es por la justicia, es una forma de manipular el término, de usarlo como cualquier táctica. Descalificar la justicia retributiva y pensar que la única posibilidad de aplicar justicia es a través del castigo termina siendo una mirada totalmente sesgada. El profe Ameglio lo explica desde el caso de México, que se puede inferir no es ajeno a América Latina, donde no hay una guerra del narcotráfico, sino de bandas por el monopolio de unos territorios. La droga es el 60% del negocio, el otro 40% son delitos, que van desde el secuestro, la trata de mujeres, extorsión, derecho de piso y otros, que dan para vivir abundantemente sin el 60% de la droga. Nada podría ser la violencia si no hubiera complicidades de tipo gubernamental, judicial, donde están implicados hasta el último alcalde y funcionario municipal. Los empresarios no son ajenos, ayudan a lavar el dinero del delito organizado. La sociedad civil está directa o indirectamente involucrada en estas tareas, por ejemplo, en la construcción, el comercio y las finanzas. Hay gente que trabaja indirectamente en la mano de obra, su salario se paga con el dinero de la delincuencia. Sin embargo, es un trabajo legal, entre comillas. La gran impunidad está arriba, que es la que construye y permite el gran negocio. La delincuencia no es un tema genético ni es un tema de perversión psicológica. Según el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en México el delito organizado es la principal fuente de trabajo, ya que se calcula genera 600,000 empleos directos. Bueno, en nuestro caso podríamos relacionarlo un poco en cada uno de los niveles, desde el más poderoso hasta la base. Hay, por supuesto, narcotráfico, que es el que nos ha, digamos, complicado el tema del conflicto, pero indudablemente el tema de la inequidad, el tema de la corrupción, todos esos temas también se hacen muy, muy fuertes y bueno, pues ahí tampoco actúa la justicia. No solo actúa, es parte del negocio. Es parte del negocio, sí. Porque el negocio nadie va a creer que tiene que ver con los de abajo. El negocio está arriba y abajo se reparte algo, pero la acumulación está arriba. Ahora, hay procesos en formas de guerra civil, estilo Ruanda, estilo Sudáfrica, que se han hecho procesos de algún tipo de reconciliación en el sentido de la justicia. Llama la atención, por ejemplo, Mandela en Sudáfrica duró 7 años y se busca enfrentar a las partes, se busca procesos comunitarios de transformación del conflicto, procesos comunitarios de reconciliación y perdón, se busca no aplicar castigos desproporcionales y ejemplares a figuras medias y bajas, se busca otras formas porque polarizar el tema del castigo social ciegamente es la prosecución de la guerra civil, no tiene fin. No es que esté de acuerdo o no en todo, pero hay muchas formas de enfrentar el tema de la justicia retributiva y no solo en una forma distributiva. Y la justicia tiene un principio que la sociedad civil no capta bien y que todos tenemos normalizado, que es el castigo desproporcionado y sin relación con la falta, que es un tema importantísimo en toda la vida humana, por ejemplo, en quien cría hijos, ni hablar. En general, normalizamos formas de castigo que no tienen nada que ver con la falta y son excesivamente desproporcionados en relación a la intensidad de la falta. Y todo el mundo lo ve como normal y por eso la gente de golpe aprueba fácilmente penas de muerte y cosas así,
sin ni siquiera tomar conciencia de lo que está reproduciendo culturalmente. Tomamos chivos expiatorios, buscamos castigar a alguien para no asumir la verdadera responsabilidad que socialmente el entorno tiene. Ese es el pensamiento, el infantilismo social, es el pensamiento mágico religioso, diría Piaget, de creer que eliminando a alguien elimino el problema social, o que firmando un acuerdo de paz se acabó el orden social, que es el que genera la guerra. La guerra no la generan los ejércitos, la genera el estado social de la sociedad, economía, política. Ese punto. Los ejércitos son medios. A ese punto quería ir, porque vamos al otro lado un poco de lo que venimos dialogando. Y en Colombia también se está vendiendo un poco la idea de que la firma del proceso de terminación del conflicto entre el gobierno y las FARC es la paz. Sí, no, es la paz como la primera pregunta que me dijiste, en abstracto, absoluta, que en el terreno, si no hay cambios en la justicia social, en la equidad, en la distribución del ingreso, de la riqueza, y no en el aumento de la pobreza, sigue la guerra. Es evidente, porque la guerra está en el orden social que construye esa inhumanidad y esa violencia. Entonces tú dices, firmo la paz, pero todo sigue igual en el sustrato social, y la misma explotación, el mismo neoextractivismo, la misma forma capitalista, asalariada de explotación, etcétera. Y entonces, ¿qué va a impedir que regrese la justicia a través de la vía armada, por ejemplo? Entonces, el tema ahí es un tema importante en la resistencia no violenta, territorial, minera, que es muchas veces un arma del adversario, que es mantener a la población en un estado de infantilismo social, mostrándole la firma. La firma se convierte en o al chivo expiatorio, ¿no? Agarramos al jefe del narco, sí, y todo sigue igual abajo, al revés, hay más jefes ahora. Entonces, tú dices, es un fetichismo. La firma funciona como un fetichismo. Ahí está, ya lo logramos. Entonces, la gente actúa en forma infantil, obedeciendo ciegamente a la autoridad que se legitima por la firma. Pero lo importante es el proceso. Por ejemplo, en un lugar de minería, la empresa minera canadiense y el gobierno, no sé cómo se hacía, el Ministerio del Medio Ambiente, otorga lo que en México se llama manifestación de impacto ambiental. Es un permiso de explotación. Un equipo de expertos que contrata a la minera hace un estudio y dice, aquí se puede hacer un gasoducto. Perfecto, dice, aquí está el papelito, es legal, pero ¿cómo fue hecho el estudio? Escondieron datos, no preguntaron a la población, no midieron el terreno, si es sísmico, si hay ríos, de qué vive la gente, pero está la firma. Entonces, el proceso es profundamente ilegal y corrupto, pero el punto terminal es la firma. Y entonces la población queda hipnotizada con la firma, infantilizada, pero el orden social sigue igual de corrupto. Uno de los temores que argumentan los enemigos del diálogo con las FARC es lo sucedido en El Salvador, donde la violencia continuó con la presencia de grupos delincuenciales llamados maras, que azotan el país. El profe Ameglio explica que para que en Colombia no se dé esta situación, la firma de la paz tiene que llegar con políticas efectivas de orden social y económico, que haya equidad en la distribución de la riqueza. ¿Qué alternativa puede encontrar un joven que vio el delito y el combate como una forma de empleo? Se habla de la posibilidad de construir formas de autonomía, de cooperación social para los sectores, empezando por los más pauperizados, marginados y explotados. Hay que generar un gran respeto a las comunidades indígenas, las negritudes, los campesinos y los sectores más populares. Si no se parte de esto y de un modelo económico que privilegie formas de intercambio de producción local y se sigue imponiendo un modelo exportador totalmente ajeno a formas de autonomía, autosuficiencia e intercambio, si no se prioriza a la población local, el tejido social, estalla y aparece inmediatamente la alternativa de la corrupción, que viene desde el delito en contubernio con el poder, acompañado de la cultura de la violencia social que está instalada en los medios, la escuela, la familia y lo internacional. El caso de El Salvador es justamente un ejemplo de que la firma no es el punto final de un proceso de paz, sino su inicio. Si el ejemplo definitivamente no es el proceso y lo que ha pasado en El Salvador,
¿cuál sería el proceso de paz que podríamos traer como ejemplo? Tal vez el de Sudáfrica, lo de Mandela. ¿Cuál sería ese elemento que podríamos mostrarle a los... No, yo creo que la especie humana, un poco como decíamos al inicio, está bastante en pañales en su proceso de humanización. ¿Qué quiere decir humanización? Que los privilegios que podemos tener tú y yo los tengan todos. O sea, no es negativo que tú y yo a lo mejor como académicos, cosas, un origen social, podemos tener cierta esfera de privilegios. Lo grave es no compartirlos, que no los tengan los otros. Entonces, en ese sentido, yo digo, procesos de paz, de pacificación, es importante también la parte de una tregua armada, una tregua militar, formas de pacificación, reparación, reconciliación, son necesarias, pero no resuelven la raíz de la guerra, que es el modelo socioeconómico y político que rige. Si no se cambia eso, va a seguir. Entonces, que hayan cambiado eso, el mismo caso de Sudáfrica, una situación económica tremendamente... enfrentaron el tema de la reconciliación en cierta forma, pero sociedades que trabajen en caminos de una verdadera pacificación en el sentido de equidad, de justicia, de derechos para todos, de repartición de riquezas, no hay grandes modelos, hay que construir, pero Colombia, que es una de las grandes razones por las que siempre he venido y me interesa, es un lugar para aprender, para escuchar. La gente tiene mucha determinación moral, tiene valor, busca coherencia, sobre todo la gente joven que me ha tocado interactuar, busca cosas de no simulación necesariamente, ciertos sectores. Creo que ahí, y ni hablar de pueblos indios, pueblos negros organizados, creo que ahí hay semillas muy importantes para escuchar e involucrar en el proceso de paz, empezando también por los familiares de las víctimas. Entonces, no es tanto porque se necesita el principio de realidad local y en cada región va a ser distinto. No es tanto de que haya modelos, pero sí el tema de la no violencia parte de escuchar a todos los actores en un principio de igualación y de respeto mutuo. En la conferencia también nos habló de una cosa que me pareció muy interesante, y es porque no la había visto desde esa óptica. Los refugiados, las personas que se desplazan de las zonas de conflicto como personas de paz, como actores de paz. ¿Cómo entendemos eso? Mira, acabo de estar en el Vaticano, se convocó a la primera conferencia de no violencia internacional en la historia de la Iglesia, gente de muchos países del mundo, sobre todo de África y de los países árabes, en situaciones de guerra frontal brutal, actual, no en proceso de paz ni de tregua, sino de enfrentamiento las 24 horas. Y una cosa que se habló mucho por la situación europea y árabe son las enormes masas de población refugiada y desplazada que vienen desde Siria, Irak, Líbano, Kurdistán, etc. Y un tema muy importante en la pedagogía de la paz tiene que ver con romper el prejuicio, romper el estigma, la idea de chivo expiatorio que comentabas hace un rato. Entonces, no es que los puede uno estigmatizar como población simplemente desesperada en busca de un refugio, que sí lo es en parte, sino es población que tomó la determinación de no caer en la aporía de la guerra. ¿Cuál es la aporía de la guerra? O con un bando o con otro, no hay tercer bando. Entonces, la gente que opta por desplazarse es gente que lucha, no es gente cobarde que huye. Lucha, ¿contra qué lucha? Contra no tomar las armas, porque si se queda donde vive, o va a un bando o va al otro, o tres, los matan. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno ve la identidad social de la gente, porque lo que mucha gente dice ingenuamente ve hasta como actos así de desesperación o hasta de miedo, de terror, que sí lo es en parte, en realidad son actos de construcción de paz porque no quieren aumentar la guerra tomando con sus cuerpos armas y disparando en su territorio, porque ese es el acorralamiento que les dan los dos ejércitos o más que se enfrentan. Entonces se hablaba bastante del compromiso de las parroquias, y yo digo que de las universidades también, en ser espacios de paz, santuarios de paz, y dar refugio y acogida a todas estas poblaciones que no pueden quedarse en ese territorio porque no quieren ser soldados de ningún bando, pero que no tienen otro territorio, entonces
se necesitan construir condiciones de acogida, de respeto, de dignidad para toda la familia, para que puedan empezar un proceso de nuevo de humanidad, porque les han quitado todo. Pietro Ameglio, nuestro invitado de hoy en estas reflexiones importantes sobre la no violencia, sobre la paz, sobre la vida, sobre la verdad. Amigos televidentes, los invitamos a continuar con la programación del canal Zoom y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Pietro por estar. Gracias a ti. Ánimo.